nombre es Estefanía. A continuación le hablaré a mi hermano Carlos sobre lo que estuvimos viendo a lo largo del semestre en habilidades. Bueno, en el primer tema hablamos sobre la película de mi vida, que se trató de mi autoconocimiento y de mi autoestima. Después hicimos la película de nuestra vida, cuál era mi propósito de vida y cómo lo iba a lograr. Después vimos las características de los individuos de una sociedad, físicas, emocionales e intelectuales, cuáles eran y cuáles eran las pruebas psicométricas. Después hicimos un perfil de vacante sobre alguna profesión que nos interesara o que tuviera alguna fuerte demanda en la actualidad. Y después hicimos un perfil personal con nuestros datos. En el tema 3 hicimos qué era la personalidad, el tema se llamaba mi interior, y vimos que era la personalidad, la forma en la que el ser humano ha manejado sus emociones y cuáles eran los factores de la personalidad. Después, cuáles eran los intereses y aptitudes, el conjunto de intereses y cuáles eran los tipos de personalidad. Después hicimos lo que me gustaría, cuáles eran mis intereses y aptitudes. En el siguiente tema vimos mi entorno y yo, que era mi familia, mi estructura familiar, estilos y la comunicación de mi familia. Después de mi microentorno, amigos, escuela, trabajo, ambiente y comunidad. En el macroentorno incluye el sistema político, social, económico, cultural, nacional e internacional. En el siguiente tema vimos el bienestar y el trabajo, cuál era la satisfacción del trabajo, las 3 formas de trabajo y el sentido, el gozo y la fortaleza. Después hicimos una entrevista a un estudiante o un profesionista sobre lo que yo quiero. A mí me gusta comercio, entonces entrevisté a un estudiante de comercio internacional y un profesionista de comercio internacional. Después, en el siguiente tema era ayúdame a decidir, que era la parte individual, que era lo que a mí me gustaba, a mí qué me podía ayudar, en donde podía buscar sobre lo que yo quería y cuáles no son los pros y los contras de mi carrera. Después en el siguiente tema, diciendo mi futuro, el modelo para tomar mi decisión, cómo a mí qué me ayuda a mí para tomar la decisión. En el comercio internacional, mi elección profesional, bueno, ¿por qué quiero yo mi elección profesional? ¿Cuáles son los costos de la carrera, el tiempo, el mercado laboral y las aportaciones a la sociedad? Después dimos unas conclusiones sobre las entrevistas que ya te mencioné. Después en el comercio internacional, ¿cuáles eran mis roles? Mi rol es estudiante, hijo y habitante, en qué iba a ayudar. Después, a mí en qué me ayudaban mis padres y qué haría yo sin mis padres, o sea, mi ayuda. Después, en mi plan de vida, qué quiero ser, qué indica ser y qué es tener. Ya en la parte 2 era una actividad sobre quiero ser presidente, es ser, qué quiero ser, qué voy a hacer y qué voy a tener. Y una reflexión que yo di. Por último, en el tema de plan de acción, diseñé las metas que yo me marco a lo que quiero ser, cuáles son las estrategias y cuál será mi plan de acción. Ya por último, diseñando mi plan de acción, cuál es mi plazo, cuáles son mis estrategias, mi fecha de inicio, mi fecha de límite y cuáles son mis metas a corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, esto es todo lo que vimos a lo largo de todo el curso. Espero que te haya interesado y pues me ayudó para decidir qué es lo que quiero ser, cuáles son mis metas y pues mi propósito de vida. Es todo.